Saludos, colegas de Latinoamérica. Aquí el doctor Edgar Dávila García desde Puerto Rico, con una de las ponencias que vamos a estar ofreciendo para ustedes durante esta jornada de Class 2020 edición virtual, desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre 2020. La charla que nos toca en este momento es la siguiente, y las leo directamente de aquí del computador: es alternativas convenientes, costo efectivas y fáciles de adaptar en pacientes no aptos para lentes esclerales. Sabemos que los lentes esclerales son la última tendencia, los últimos casi básicamente 10 años en Latinoamérica, pero la idea es que tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para nuestra contactología especializada, y por tanto vamos a hacer una leve introducción, aunque no vamos a hablar mucho de esclerales, una leve introducción de Atlantis 2.0 y continuamos con las demás alternativas para ustedes. Esta es Class 2020 edición virtual. Como les dije, mi nombre es Edgar Dávila García desde Puerto Rico. Como les dije, inicialmente una pequeña reseña sobre el lente Atlantis Escleral 2.0 y de ahí continuamos con las demás. Como ven en la gráfica, Atlantis Escleral fue quizás el primer lente escleral que salió al mercado latinoamericano hace casi 10 años atrás. Fue el primer lente distribuido masivamente a nivel Latinoamérica escleral. Ya casi 8, 9, 10 años más adelante tenemos el Atlantis 2.0, que es la versión nueva o la edición nueva de este lente. El primer lente era la geometría regular. El primer lente era de primera generación. Ya este lente Atlantis 2.0 es tercera generación. Esto que ven aquí en la gráfica, ven la cajita de perfil y la caja abierta. Como pueden ver en la caja, tiene 3 secciones diferentes de lentes. Tiene 3 tapitas cada sección con 3 colores diferentes. Está el envase 6 lentes con color blanco. Es el diámetro 14.5. El color gris un poco más oscuro es el 16.5 y el color azul, o como básicamente es como un acuamarina, es 15.5. Una sola caja, 3 diámetros diferentes, con ápticas tóricas todos y cada uno de esos lentes. Y como la idea es por qué 3 diámetros en un lente escleral, pues lo vamos a ver acá. Como ven en la gráfica, 15.5, 14.5 y 16.5. El lente 15.5 es el lente para empezar. Sabemos que el HBID de los seres humanos o esos ojos humanos básicamente es entre 11.5 a 11.8 es el promedio. Todo lo que es por encima de 12 tiende a ser un ojo bastante grande. Todo lo que es por debajo de 11.3 es un ojo bastante pequeño. Por tanto, empezamos usualmente con un diámetro promedio. 15.5 es el ideal. En aquellos ojos pequeños o en aquellos ojos con fisuras palpebrales pequeñas, o aquellos ojos donde el párpado es muy fuerte, podemos utilizar el lente 14.5 y debe ser suficiente como para saltar la córnea entera y el limbo también. Y en aquellos casos donde tenemos ectasias bastante avanzadas o ojos grandes, pues obviamente tenemos el diámetro 16.5, que es el que utilizamos para esos casos en particular. ¿Okay? Vemos aquí el lente Atlantis escleral de perfil. Es un diseño bien interesante. Sigue siendo primordialmente geometría regular, pero también geometría inversa. Como pueden ver, tenemos 3 zonas y se lo pusimos bien fácil para todos ustedes. La idea es que sean 3 zonas y ustedes que están acostumbrados al famoso 1, 2, 3 de la adaptación de lentes esclerales, seguimos con esa filosofía de 1, 2, 3. Creo que unas ventajas específicas que las vamos a discutir un poquito más adelante. Como pueden ver en la gráfica, sigue con la zona óptica, que es la zona central. Adyacente a esto la zona del limbo, que salta el área del limbo, y la zona escleral final, que son las ápticas donde descansa el lente escleral. Importante, y una de las características mejores que tenemos en un lente como este Atlantis 2.0 de geometría tanto regular como geometría inversa, es precisamente eso, la zona del limbo, o la zona que está periférica a la parte central de la córnea, o córnea periférica relativamente al centro, se puede usar como geometría regular y como geometría inversa. Como ven en la gráfica que está ahí, dividimos el lente en 2 colores. Está el color azul y el color verde. La idea es que, como ustedes pueden ver, el color verde empieza en la parte de arriba y usted puede subir y aplanar esa área y se comporta como un lente de geometría regular. También usted puede, como ven en la parte azul en la parte de abajo, en vez de aplanar, encurvar, y el lente se comporta como un lente de geometría inversa. Una manera de adaptar lentes esclerales excelente para todo tipo de perfil.
Ese es el cambio más grande que tenemos. Dos cambios grandes. El primero es ese. En el Atlantis 2.0 de tercera generación, usted puede hacer que el lente se comporte como un lente de geometría regular o como un lente de geometría inversa, como ver en esa área que está ahí. Ese es el primer cambio. Lo vemos aquí un poquito más de detalle y quiero que vean la gráfica y fíjense en la gráfica. Dice fuera, dice estándar y dice dentro. La idea fuera lo que significa es que en esa zona usted puede subir o bajar la zona que está afuera con respecto a la segunda, la LZ. En vez de irse en una sola área específicamente, puede irse en la parte de afuera como ven en el dibujo. Está la zona estándar, que es la zona regular como teníamos anteriormente, y está la zona que dice dentro. ¿Qué significa? ¿Qué es la diferencia entre fuera y dentro? Pues usted puede ir o más bajo o más alto en la parte de adentro de esa zona, o más alto o más bajo en la parte de afuera de esa zona, dependiendo de lo que usted quiera saltar. Si usted va a saltar básicamente más a nivel de limbo, pues usted irá a la zona afuera para ir con más ságita o menos ságita. Si usted quiere ir a la zona de adentro, pues puede saltar la zona de la córnea periférica, puede irse en geometría regular y geometría inversa. Esa es una de las características específicas que tenemos en el Atlantis 2.0. Como ven en la gráfica en la parte inferior, ¿qué pasa? Si tenemos toques o en el limbo o que está cerca en el limbo, pues podemos irnos básicamente irnos en la zona limbar 100 micras más alto y tendemos a saltar esa área. Si tenemos toque en el área paracentral, pues podemos irnos en la parte de la LZ también hacia adentro, levantar esa área para que no toque la córnea periférica. En el caso que tengamos toque, esa es la columna número 4, toque cerca del borde. Podemos irnos a la zona limbar en la parte de afuera y podemos incrementar la ságita cambiando esa área. Y en el caso que tenemos demasiado exceso de área en el limbo, pues podemos irnos lo contrario, también en esa zona del limbo, pero en vez de obviamente subir o crear más ságita, bajar para tener menos ságita. La idea es que usted pueda, con esas diferentes zonas que están ahí, o básicamente la misma zona, pero dependiendo en qué área usted haga los cambios, si es en la parte interna o en la parte externa, poder levantar un área o bajar otra independientemente una de la otra, y lo puede hacer también por cuadrantes específicos, hasta eso de una manera bien sencilla. Otros lentes no se pueden hacer esto, el Atlantis 2.0 sí se puede hacer. El perfil escleral, sabemos que la esclera es tórica, no es esférica en la inmensa mayoría de los casos. Según nos alejamos de esa cuerda de 15 milímetros, aumenta la toricidad, mientras vas hacia adentro de la cuerda de los 15 milímetros, menos toricidad. Como básicamente todos los lentes que tenemos en el mercado usualmente es un poco más grande de 15 milímetros, pues asumimos la necesidad de tener obviamente lentes esclerales que sean tóricos. Y para que tengan idea, la caja de Atlantis 2.0 es una caja totalmente tórica. ¿Okay? Ya conocemos eso. Esas son las dos ventajas grandes del lente Atlantis escleral. Uno, que podemos trabajar como si fuera un diseño regular y un diseño de geometría inversa. Y dos, que la caja es básicamente tórica entera. Obviamente, si a usted le hace falta unas ápticas que no sean tóricas y esféricas, también se pueden trabajar para ustedes. No hay problema ninguno. Okay, y de aquí, y de esto, terminamos con ese pequeño resumen que hicimos del Atlantis 2.0, pero así el tema que nos compete hoy es las alternativas a los lentes esclerales. Como les comenté, la tendencia en adaptaciones por los últimos 10 años ha ido a todo hacia escleral. Sabemos que en los últimos básicamente 8 años ninguna compañía de las más grandes a nivel mundial ha sacado diseños nuevos corneales, porque todo se ha ido con respecto a la esclera o a lo escleral. Pero no debemos olvidar que si tenemos una buena caja de herramientas, deberíamos tener todo tipo de lentes a nuestra disposición. Obviamente los esclerales es la tendencia, pero también tenemos lentes híbridos, por ejemplo. Tenemos lentes gas permeables corneales. Tenemos lentes para queratocono blando, eso existe. Y por tanto hay que pensar en todo ello. Otra cosa es que cuando hablamos de perfiles corneales o cuando hablamos de contactología especializada, no solamente pensamos en queratocono, pensamos en diferentes condiciones y quizás para una condición o para otra un diseño funciona mejor que otro. Por tanto, un verdadero especialista en contactología debe usar todo tipo de herramientas que tenga a su mano para ofrecer a ese paciente lo mejor posible. Okay. La idea es, como ven aquí en la gráfica, los esclerales podrían no ser una opción cuando. Y es bien sencillo, ustedes los ven con sus pacientes todos los días. Uno, por el costo. Sabemos que el costo quizás sea una de las
dificultades más grandes que tenemos para hacer llegar esta tecnología a los pacientes. No son lentes baratos, son lentes de última tecnología, por tanto son más caros, y de ahí a veces la dificultad de un paciente de poder obtenerlo. Problemas por colocación y remoción. Hay gente sencillamente que puede manejar un lente corneal de diámetro pequeño fácilmente, un lente blando fácilmente, pero no un lente de diámetro 15, 16, 17, 18, 19 que existen ya en Latinoamérica para todos ustedes y para sus pacientes. Pero si no se puede, pues no se puede, así de sencillo. Yo, para que ustedes tengan una idea, cuando voy a hacer una adaptación, antes yo hago una prueba de viabilidad, verifico si puedo utilizar el lente escleral, pero antes de hacer la venta o la transacción completa a ese paciente, hago otra prueba de viabilidad para ver si ese paciente es capaz de ponerse o quitarse esos lentes por sí mismo. No tiene que hacerlo perfecto el primer día. La idea es que yo le vea potencial al paciente y que el paciente demuestre motivación suficiente para trabajarlo. Hemos visto en muchos casos que después que hacemos la adaptación completa y vamos a trabajar con el lente, el paciente no es capaz de ponerse ese lente y removerlo. Por tanto, pues no es una adaptación viable. Así que no pierda tiempo. Antes de hacer la transacción final, verifique si el paciente se pueda colocar y remover sus lentes. Otro es la dexteridad. Hay pacientes que le funciona manejar todo con una mano. Hay gente que puede trabajar con las dos manos. Pero eso hay que probarlo también y verificarlo también. Cuán fácil es que ese paciente maneje ambas manos para poner y remover sus lentes. La edad del paciente y condiciones existentes. Por ejemplo, le doy un ejemplo claro mío. Yo tengo un paciente más de 80 años, él padece de Parkinson, por tanto tiene temblor en las manos, tiene suficiente motivación y lleva más de 10 años utilizando lentes esclerales, pero no todo el mundo con una condición, y le pongo como ejemplo Parkinson, puede manejar un lente escleral poniendo y con esa mano temblando. Eso hay que tenerlo en consideración, ver si el paciente puede o no puede. En este caso, la motivación del paciente era tan grande que él hizo lo que tenía que hacer para poder lograrlo y insertar su lente y removerlo, pero lleva ya 10 años de esa manera. Pero si eso sucede, o si hay otro tipo de problemas a nivel con las manos para poder ponerlos y removerlos, pues obviamente hay que tenerlo en mente. Si sabemos de casos en los cuales, por ejemplo, esa persona para insertar y remover un lente necesite de otra persona que lo ayude. Por ejemplo, una persona que no tenga manos, tan sencillo como eso, depende de otra persona. Por tanto, esa otra persona debe ser capaz de insertar y remover esos lentes. Otra es por miedo del paciente o como ven ahí el adaptador. Sí es cierto que muchos pacientes tienen miedo de ponerse esos lentes, pero no, también es cierto que muchos adaptadores tienen miedo a entrar al magnífico mundo de los lentes esclerales. Obviamente yo no los culpo, toda tecnología nueva pues conlleva ese pequeño cuidado. Pero la idea es que vayamos aprendiendo y si usted tiene un poquito de miedo con respecto a eso, consiga un amigo o un colega que le ayude con las adaptaciones para que usted vea que va a poder trabajarlo sin problema ninguno. ¿Cuándo un lente de contacto blando puede ser ventajoso? Pues como lo ven aquí, en casos de pingüécula, en casos de terillones o en casos de pacientes con glaucoma que tengan un bleb. Sí es cierto que tanto con pingüécula, trillón y en caso de glaucoma con un bleb, el paciente puede usar escleral, pero sabemos que no es fácil. La adaptación no tiene que ser necesariamente exitosa y por tanto tenemos que tener otras opciones para en casos como estos proveerle a nuestro paciente una excelente opción extra. ¿Qué es el primer lente que vamos a discutir como una opción? Es el lente FlexLens PRS de Excel Contas. PRS significa Post Refractive Surgery. Como ven en la gráfica, miren los diferentes perfiles que tenemos ahí. La idea es que esto es un lente blando, hecho a pedido. El lente está diseñado específicamente, como dice la palabra PRS, Post Refractive Surgery, para pacientes post cirugía refractiva. Casos como cuáles, miren la gráfica, post LASIK, como ven ahí, post RK, queratotomía radial, post PRK, son los perfiles clásicos para este tipo de lente. Post LASIK, post PRK y post PRK, cirugía refractiva. ¿Por qué? En todos estos casos, como regla general, la córnea se convierte en una córnea que era prolata, se convierte a oblata por la manera en que se trabaja el procedimiento láser. Por tanto, para poder adaptar este tipo de pacientes nos hace falta un lente que sea geometría inversa, de manera que ese lente o tome la forma o el contorno o el perfil que tenemos en un caso como este. Sabemos que los lentes clásicamente son geometría regular, por tanto, quizás en un lente o un perfil como este, que es la córnea es oblata, no funcione muy bien. De ahí la necesidad de tener un lente especializado para pacientes post cirugía refractiva en estos perfiles. Como ven acá, el FlexLens PRS es indicado para uso diario, importante. No he visto básicamente todo tipo de lente especializado.
está hecho con una modalidad de uso diario. Algunos se reemplazan anuales, algunos se reemplazan trimestrales, algunos se pueden reemplazar hasta mensuales. Eso existe en el mercado. Sabemos que mientras mayor el reemplazo, mayor salud ocular. Eso no hace falta explicarlo mucho. Lo conocemos por la investigación y por lo que hemos visto en los últimos 10 años. Es su juicio profesional, le va a decir a usted cómo se reemplaza ese lente. Pero está indicado para uso diario, no uso extendido ni dormir con el lente. Tiene una falda periferal delgada, similar a un lente de contacto blando estándar. Maximiza la oxigenación a los tejidos, al limbo y a la córnea periférica. Aquí la diferencia que va a haber, y vamos a ver un perfil más adelante del lente, es que el lente va a ser un poquito más grueso en el centro, más delgado en la periferia y va a tener una geometría inversa, o sea, nos vamos hacia más curvo en la periferia. Trabaja, como les comentamos en un punto número 3, como un lente de geometría inversa. Miren los parámetros que tenemos ahí. Curva base, 6.0 a 11 en pasos de 0.1. Excelentes pasos. Diámetro de 10 a 16 en pasos de 0.1. Y el poder de más 30 a menos 30. Importante, no es un lente tórico, es un lente esférico. Y vamos a discutir qué pasa si tenemos astigmatismo residual. Este es el perfil de lentes FlexLens PRS, Post Refractive Surgery. Miren la zona óptica central. Vemos la zona óptica intermedia. En este caso, la intermedia es más curva, es un lente de geometría inversa. La parte central es más plana. La zona de transición y entonces la falda, donde descansa. La falda tiene un diseño que maximiza el intercambio de lágrimas. Sabemos que en lentes blandos, a diferencia de un lente escleral, el lente blando sí hay un intercambio de lágrimas. Si lo comparamos con un lente escleral, mucho más que con un lente escleral. Vean la zona variable, puede ser variable la zona óptica dependiendo de la condición que ustedes tengan o el tamaño de ese ojo. La base curva estándar es 8.7, pero ustedes pueden cambiarla como vieron los parámetros anteriormente. El diámetro estándar es 15.0, pero se puede cambiar hasta 16, desde 10 hasta 16, no hay problema alguno. Esta tablita, una tabla bien sencilla del FlexLens PRS, es como se adapta el lente, bien sencillo, es un nomograma que hemos creado para ustedes de una manera bien fácil y bien sencilla. Como pueden ver ahí, lo que estamos buscando en la primera columna es el rango de las keratometrías después de la cirugía, o sea, como recibimos al paciente, la curva base en la segunda columna, el diámetro en la tercera. Tenemos el rango preoperatorio. Si tenemos esa información, podemos buscar las keratometrías preoperación, curva base antes y diámetro. Aquí la idea es, como ustedes pueden ver en la primera columna, en la segunda fila, 37.75 o más plano. Empezamos con curva base 9.0, de 38 a 41 curva base 8.7 y 41.25 o más curvo 8.4. Eso no significa que esa es la curva base que vamos a utilizar, esa es la curva base inicial. Entonces, ¿qué usted hace? Comienza con la curva base obtenida según la tabla, que es el paso número 1, como ven acá. Si no estamos seguros o no tenemos mucha idea, no tenemos mucha data o no tenemos una buena topografía, que a veces pasa, pues comenzamos con la curva base 8.7, que es la curva intermedia, y de ahí hacemos una evaluación como ustedes hacen con cualquier lente blando. Inmediatamente verificamos si existe descentración o levantamiento de borde. Si está presente alguna de esas dos cosas, usamos la curva base más inclinada. O sea, si el lente está demasiado levantado del borde, significa que está plano. O si el lente se mueve demasiado, significa que está muy plano y por tanto nos vamos a una curva base más inclinada o más curva. En el caso de que esté ausente, permitimos el asentamiento por 30 minutos. Esto es contactología especializada. Por tanto, hace falta tiempo para poder uno discernir entre si la adaptación es buena o es mala. No podemos pretender poner este lente y a los 2 segundos ya el lente sepamos su comportamiento. Tarda un poquito. Sí es cierto que los materiales de hidrogel tarda un poco más y quizás un material hidrogel de silicona es más rápido. Pero tenemos que tener en cuenta de que para poder obtener unas buenas observaciones nos hace falta tiempo. Por tanto, mi recomendación en pacientes especializados, nunca la dedique a ese paciente que va a estar 15 minutos en su oficina porque es imposible. Mínimo, cuando yo separo tiempo para estos pacientes, mínimo de 1 hora a ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Continuamos con la adaptación. ¿Qué pasa si el lente está centrado sin levantamiento de borde? Vamos bastante bien. Permitimos el asentamiento por 30 minutos y vamos evaluando qué sucede. Hacemos el famoso push-up test, como cualquier lente blando. Empujamos el borde inferior del limbo. Hacemos hacia arribita, ¿verdad? Si cuando empujamos y hacemos el push-up test, el lente cae en posición y está centrado, listo, no hay problema ninguno, estamos contentos. Si se mantiene arriba
o hay levantamiento, sabemos que hay que encurvar la base curva porque está muy plano. Si hay resistencia al movimiento, hay que planar la curva base. ¿Por qué? Porque está muy apretado. Exactamente aplica las mismas reglas de lentes blandos regulares. Si el lente está muy plano, lo encurvan. Si está muy curvo, lo aplanan un poco. Las mismas reglas que aplican de un lente gas permeable. Si el lente estaba demasiado centrado y estaba demasiado apretado, lo soltamos. Si está demasiado suelto, lo apretamos. No hay nada nuevo. Eso es lo que nos gusta mucho de este tipo de diseño, que es un lente especializado. Sin embargo, se comporta básicamente igual que un lente de geometría regular, lo que ustedes están acostumbrados a trabajar sin problema alguno. Así que no hay un cambio en la manera que se adapta. Hemos visto otras compañías que hacen otro tipo de lente especializado y hace falta un nomograma de 3 horas para poder hacer la adaptación del lente. Acá no. Aquí la idea es crear un diseño que sea fácil de utilizar, que a ustedes les fluya, que sea lo que están acostumbrados a trabajar, y el lente Flex Lens PRS es ese diseño. La adaptación ideal, como ven aquí, de 1 milímetro a 1.5 de cubierta sobre el limbo, como cualquier otro lente blando, y de movimiento 0.25 a 0.5 de movimiento al parpadear. Yo diría, y esto es obviamente lo que sale en la guía de adaptación, mi experiencia quizás hasta 1 milímetro es suficiente para que sea buena adaptación. Adaptación ideal en este caso sería que fuera una sobrerefracción esférica, porque recordemos que este lente no es tórico. Ahora, hablando de este escenario, pueden pasar varias cosas. Uno, de que la sobrerefracción quede esférica. Recordemos que el lente es más grueso en el centro y astigmatismos pequeños causados por la córnea lo vamos a poder básicamente compensar sin problema ninguno. Pero quizás si hay mucho astigmatismo en el centro, no sea posible y tengamos astigmatismo residual. Si tenemos residual, no hay manera de corregir el astigmatismo con este lente en versión tórica porque no existe. Lo que podemos hacer si el paciente está feliz es quizás poner unos espejuelos o anteojos con ese astigmatismo residual. O la otra opción es utilizar el lente Flex Lens ARS, que es otro diseño que vamos a discutir un poquito más adelante. Recordemos, PRS, lo ideal es una sobrerefracción esférica. Obviamente lo que nos queda es un 0.50. Y la agudeza visual es buena, aunque no sea perfecta. Pues ¿qué prefiere muchas veces el paciente? Muchos pacientes prefieren confort versus agudeza visual. ¿De qué vale tener la agudeza visual 20-15 por media hora si podemos tener 20-25 por 12 horas? Hay que poner una balanza, riesgo versus beneficio o ventajas sobre desventajas de cada diseño. Recordemos, como regla general, el paciente siempre tiende a buscar en una solución óptica como un lente de contacto varias cosas. Lo primero usualmente que sale cada vez que se hace un sondeo o se hace un estudio es confort. Y después está la visión. O sea que visión, básicamente en ningún sondeo, ya sea serio, formal que yo haya visto, casi nunca sale con visión como la primera razón para o salirse de la categoría o no usar un lente de contacto en específico. Casi siempre confort es el número 1, hay que tenerlo en mente. Obviamente sabemos, hay pacientes que son mucho más exigentes con respecto a su agudeza visual, pues ya eso es un paciente con esas necesidades y hay que tenerlo en consideración cuando hacemos la adaptación. ¿Okay? Continuamos. El PRS, ¿cómo resolvemos problemas? Pues visión que fluctúa. Si fluctúa la visión, podemos tomar el GC, que es el grosor central del lente, y llevarlo a 0.45. ¿Qué estamos haciendo con esto? Un poquito más grueso. Quizás logramos corregir un poquito mejor esa irregularidad si queda alguna y el paciente puede ver un poco más claro. Si requiere corrección esferocilíndrica, pues nos vamos entonces a otro diseño, al Flex Lens ARC, o en algunos casos algunos doctores están felices y el mismo paciente está feliz con poner un espejuelo encima con la sobrerefracción cilíndrica, no hay problema ninguno. Si eso es una opción, utilícela. Para que tengan idea, a veces uno piensa de que quizás no es una opción, y he visto muchos casos, y tengo colegas que lo han comentado, de que a veces el paciente está totalmente feliz con esa opción. La idea es presente las opciones, discútalas con el paciente, los pros versus los contras, y que el paciente al final del día decida. Si el paciente está feliz con esa opción, aunque no sea la ideal para nosotros, pues él está bien, está contento, no hay problema ninguno. ¿Ok? Y lo otro es, se recomienda inicialmente en el material 49% de EMA, que es hidrogel. Nota importante, si cambiamos a Definitive 74%, que es hidrogel de silicona, tenemos que encurvar por 0.3 milímetros. Todos los materiales de hidrogel de silicona, clásicamente el módulo es más alto y tienden a correr más planos. Por tanto, lo que se hace es una pequeña compensación entre hidrogel de silicona versus hidrogel. Lo que va a hacer, si su curva base era 8.0, en hidrogel, en el material de hidrogel de silicona va a ser 7.7, por ejemplo. La idea es que entonces el material a correr tan plano, hace falta encurvarlo un poco más para hacer una adaptación ideal. Eso es bien importante.
¿Okay? Esto es un casito de flex en PRS, como ven ahí. Ven la topografía, obviamente ven la parte central que está más azul, o sea, más plana. En la periferia se hace más curvo. Es pacientes post cirugía refractiva. Miren en la topografía las keratometrías 4187, 3957, o sea que es una córnea bastante plana, es una córnea oblata, no prolata obviamente. Agudeza visual sin corrección 20-200. La receta esférica en ese caso 1 más 1,50, 20-60. Mira la agudeza, miren las keratometrías. FlexLens PRS 49% es el lente que se utilizó. Agudeza visual 20-25 con una sobrerefracción de más 0,50 totalmente esférica. O sea, de 20-60 al aire o con espejuelos o gafas al aire sin problema ninguno versus 20-25 con el lente en un lente 0,50 esférico. ¿Okay? Esto es un caso cortesía del doctor Luigi Semeraro de Costa Rica. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con el PRS. En muchos casos se puede trabajar. Recuerden aumentar el grosor central. Si a usted le preocupa el grosor central y la oxigenación a esos tejidos, pues sencillamente use hidrogel de silicona y automáticamente el DK es mucho más alto y el paciente no va a sufrir. Recuerden también, esto es un lente blando y si se fijan se adapta relativamente plano. Eso significa que en la inmensa mayoría de los casos el intercambio de lágrimas en ese sistema, el sistema del lente de contacto con la córnea, va a ser bueno, no va a tener problemas, ¿ok? Continuamos entonces. Seguimos con nuestro próximo lente y es el famoso FlexLens ARC, Atypical Refractive Correction. Es un lente blando hecho a pedido también para ectasias corneales. Veremos la gráfica y vemos todo tipo de perfil que podemos adaptar. Vemos PMD, de degeneración marginal pelúcida, pacientes RK. Ahí, cuando hablamos de RK, poscirugía refractiva, estamos pensando en aquellos que tienen una refracción esférico-cilíndrica. Si es esfera solamente, nos quedamos con el PRS. Si es esférico-cilíndrica, nos vamos con el ARC. Pacientes con trauma a la córnea, pacientes post queratoplastía, pacientes con conos, como ven ahí, se hace un cono superior, cono inferior, cono central, pacientes trasplantes de córnea, post-LASIK. Para todo tipo de perfil, por cirugía en algunos casos y ectasias tanto primarias como secundarias. Famoso ARC. Este lente es como un bebé para mí en el sentido de que cuando se salió al mercado por primera vez, yo trabajé con los Beta Studios y ayudamos a crear la caja de prueba y ayudamos a crear el diseño. Sí, y les digo por la experiencia que tuvimos, es un lente que trabaja excelentemente bien. Es un lente extremadamente fácil de adaptar. La ventaja es que adapta con un lente blando tórico regular. Y eso es fácil de decir, pero no es tan fácil de crear. Yo he visto muchos lentes blandos para córneas especiales que trabajan muy bien, pero la manera de adaptarlos es bastante difícil. Con 40 curvas y 40 cambios. Acá el lente está diseñado para que funcione como un lente tórico blando regular. ¿Ok? Entonces, un poquito de descripción de lo que es el ARC. Un lente especial a pedido, que se adapta como un lente de contacto blando tórico regular con un grosor central aumentado para la corrección de córneas irregulares. No se preocupen por el grosor central aumentado. Recordemos que si usamos hidrogel de silicona, un DK mucho más alto en el sistema y por tanto el paciente no padece de problemas de hipoxia. Recuerden también que estos lentes de uso diario, o sea, el paciente no va a dormir con este lente. Por tanto, créanme que las adaptaciones normales y como Dios manda, como uno comenta, si se hace de una manera correcta, no va a haber problemas de intercambio de lágrimas. Obviamente hay una excepción a las reglas. Siempre, como yo comento, es un paciente trasplante de córnea. Son otros 20 pesos. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Pero un paciente regular, que no hay problema de oxigenación a la córnea por la córnea per se, una adaptación mala con respecto a oxigenación es bien difícil. ¿Ok? Se adapta a partir de un set diagnóstico para reducir los cambios y tiempo de silla. Bien fácil el set diagnóstico de trabajar. Indicaciones, como vieron ahí, córnea irregular, ectasias primarias, secundarias, poscirugía. ¿Ok? Utiliza una superficie posterior estándar, un grosor central optimizado para estabilizar la corrección sobre una córnea aberrada en este caso. Se puede corregir hasta 10 dioptrías de cilindro residual con un diseño de prisma de balastro. ¿Okay? Miren los materiales. Hidrogel y oxifilcón B49%, es un DK bajo, lo sabemos, pero hay pacientes que funcionan muy bien. Definitive hidrogel de silicona 74%, es un material hidrogel de silicona por molde, o sea, por molde y hecho a pedido también. Además de moldeado, también se puede hacer torneado. Es el único material aprobado por FDA en el sistema ahora mismo, el que se puede tornear, aprobado por FDA a pedido. El Contamac Definitive 74%. Curva base 6.08.7. Eso es la curva base regular, ¿verdad? Se puede adaptar a lo que ustedes entiendan.
La curva general es 8.6, diámetro 13 a 16.0 en pasos de 0.5, perdón. El poder de más 20 a menos 20, el cilindro de menos 75 a menos 10 en pasos de 0.25. O sea, no escatimamos, no es pasos de 0.50, es pasos de 0.25. El eje de 1.180 en grados de un solo grado, no 10, no 5, un solo grado. Hay prisma, porque es un lente tórico, hay prisma de balastro de 1.5 hasta 2.0 disponible, dependiendo si es una córnea que está muy aberrada y el lente se mueve demasiado. Podemos utilizar un prisma de balastro de 2.0 para crear un poquito más de peso y el lente se asiente mejor. Y este lente tiene dos grosores, 0.30 y 0.50. La idea es que si hay mucha aberración en el sistema, con el lente de grosor 0.30 es suficiente. Ahora, si que hay mucha aberración, a lo mejor quizás el 0.30 no es suficiente y nos vamos a grosor 0.50 para lograr básicamente corregir lo más posible ese astigmatismo residual que nos tiene el sistema como tal. ¿Ok? Miren el perfil del FlexiLens ARC. Vemos la zona óptica. En el caso de ARC, usualmente va a ser tórica. ¿Por qué? Porque como vemos, está diseñado para córneas que son bastante aberradas y usualmente hay astigmatismos residuales. Obviamente es un lente tórico. La parte se talla la parte frontal, la toricidad. Tiene unas curvas especiales que se utilizan en la parte posterior. Como ven aquí, la famosa curva de adaptación al fitting curve y la curva periférica que está básicamente optimizada para que pueda haber buen intercambio. Si vemos de perfil en la gráfica, vemos el prisma que es un poquito más grueso en la parte inferior. A aquellos que les preocupe la oxigenación, recordemos que como el lente está optimizado para que haya intercambio de lágrimas, eso es una ventaja, pero como segunda ventaja volvemos y repetimos, el lente está disponible en hidrogel de silicona. El DK es mucho más alto que el DK regular del lente de hidrogel. Por tanto, la idea de que haya problemas de edema o oxigenación es extremadamente difícil de que eso suceda. Es raro. Obviamente sabemos que hay casos de pacientes que abusan de sus lentes. Por tanto, además de la adaptación, está la educación que se le emite al paciente con respecto a inserción o colocación, remoción y cuidado de esos lentes. Y otra cosa es el intercambio. Sabemos que hay pacientes que pueden estar feliz un año sin problema ninguno con un lente anual. Algunos hace falta cambiarlos 2 veces al año, algunos hasta mensual. Para todo eso existe una modalidad. En este tipo de lentes no hay problema ninguno para ustedes. Se hizo un estudio de pacientes. Yo participé en este estudio. Eso fue cuando hizo el estudio original para presentarlo a la FDA. 59 ojos adaptados, 84 lentes en total. Una razón de cambio de 29.7%. O sea, se cambió. 1 de cada 3 pacientes hubo que hacer el cambio. 25 lentes con un grosor de 0.3. 54 lentes con un grosor de 0.5. Lo más cómico era, cuando hicimos este estudio, notamos que muchas veces los pacientes, cuando ponían el grosor a 0.5, que es más grueso el lente, sentían más comodidad. Que uno pensaría, caramba, quizás el lente 0.3, que es más delgado, sea más cómodo. Pues no, lo que reportaban la inmensa mayoría, como vieron ahí, casi de 2 a 1 de esos pacientes eran, al utilizar lentes más gruesos, se sentían más cómodos. Por tanto, lo utilizaban en muchos más de esos casos. 49 ojos con agudeza visual de 20-40 o mejor y 42 ojos de 20-30 o mejor. La idea que queremos que vean acá es que como con un lente blando a pedido podemos proveer excelente confort y salud a los tejidos oculares, córnea, limbo y obviamente la conjuntiva que recubre la esclera. Sin embargo, además de ser cómodo, podemos proveer una buena agudeza visual. Y cuando digo buena, estamos hablando de agudeza visión funcional. No siempre tenemos que obtener una agudeza visual de 20-20 para que sea efectiva las adaptaciones. Sí, yo sé que suena cliché, pero la realidad es que un paciente lo que hace falta para tener independencia es agudeza visual funcional. ¿Qué significa eso? Usualmente 20-30, 20-40, quizás hasta 20-50, el paciente puede manejar, puede leer, puede hacer su vida diaria sin problema ninguno. Ya cuando entramos a 20-70 o 60, estamos hablando de visión subnormal o low vision, pero visión funcional hasta 40 es suficiente. Le doy el ejemplo de Puerto Rico. En Puerto Rico 20-40 es lo que pide la ley para uno manejar un vehículo de motor legalmente. O sea que un paciente que tiene una córnea, que tiene una ectasia, y yo con un lente como esto puedo ponerlo 20-30 o 20-40, el paciente puede guiar legalmente en Puerto Rico, por poner el ejemplo de Puerto Rico, que es donde yo vivo. He hablado con muchos colegas de diferentes partes de Latinoamérica, y muchos de ellos me han comentado que es similar, que la visión funcional es básicamente igual, aunque hay pacientes que hay lugares que hasta no piden un requerimiento, pero ya esos son otros 20 pesos. La idea es que podemos y sabemos que podemos proveer con un lente como este visión funcional a un paciente, una plataforma extremadamente cómoda
desfase la adquisición para su paciente. Si comparamos cuánto es el costo de un lente como este versus el costo de un lente escleral, quizás básicamente el precio es la mitad. Por tanto, es una excelente opción para sus pacientes de córnea irregular. ¿Cómo adaptamos? Bien sencillo. La premisa que les dije, se adapta con un lente blando normal. Y eso es una de las cosas que más me gustó cuando hacíamos los beta estudios. Nos dimos cuenta de lo fácil que era y estamos súper contentos con el producto. Determinamos la curva base y el grosor inicial de la siguiente manera. Sigan el nomograma, tan sencillo como eso, no se complique la vida. Si la K plana es 49 dioptrías o menor, empezamos con 8.3. Si la K plana es mayor a 49 dioptrías, empezamos con 7.7. Y eso lo va a tener en su caja de prueba. Si el cilindro es 2 dioptrías, si el cilindro residual en ese caso es 2 dioptrías o menos, nos quedamos con el grosor central de 0.3 milímetros. Si el cilindro es mayor a 2 dioptrías, pues eso nos vamos con un grosor central de 0.5 milímetros, 500 micras. 300 micras de grosor para un cilindro de 2 o menos. Y si nos sobra demasiado astigmatismo, pues vamos con un grosor central de 500 micras para poder compensar o corregir un poquito mejor ese astigmatismo residual. La adaptación ideal, ¿cuánto es después de 10 minutos? Como ven aquí, menos de 10 grados de rotación, ¿verdad? No queremos mucha rotación, no más de 10. No levantamiento de bordes, 1 milímetro de movimiento al parpadear, no burbujas ni dobleces. Y créanme, es un diseño que está tan bien pensado y tan bien creado que se comporta exactamente como un lente tórico blando. Si usted tiene también, si tiene algún tipo de rotación, se compensa con LARS como se compensa un lente blando regular. Si va para un lado o para otro, usted puede sumar y restar para hacer la compensación de ese eje en ese paciente o en ese caso o en ese ojo. Exactamente igual que un lente blando regular. Esto es una tablita que representamos aquí de famoso troubleshooting o resolución de problemas. Para que tengan, se las voy a dejar con calma, la discutimos un poquito para que tengan idea, pero la meta es que cuando usted vea este lente, llega a la caja de pruebas con este lente, va a tener también, además de la guía de adaptación, tiene unas tablas pequeñas, fáciles de resolución de problemas. Aquí está en inglés, pero la tenemos en español para todos ustedes sin problema ninguno. En la primera columna van a ver el problema, la segunda columna van a ver el primer cambio que se hace y la tercera quizás el segundo cambio. No voy a discutirlos todos, se los dejo acá para que la tengan idea, pero un ejemplo para que vean cómo funciona. Problema número 1 dice poco o nada de movimiento, que es el primer cambio que hacemos. Cambian la curva base por 0.3. O sea, si tenemos poco movimiento, ¿qué hacemos? La ponemos más plana, al igual que un lente blando regular, por 0.3. O sea, si era 8.3, nos vamos a ¿qué? A 8.7, por ejemplo. Vamos teniendo más plano. El segundo cambio, si eso no arregla el problema, sería entonces disminuir el diámetro. Funciona como un lente blando regular o como un lente gas permeable regular. Recordemos, si queremos soltar o que no esté muy apretado, ¿qué hacemos? O poner la curva base más plana o el diámetro más pequeño. Si queremos apretar, que es lo contrario, ¿qué hacemos? Ponemos la curva base más curva o más inclinada, valga la redundancia, o ponemos el diámetro más grande. Las reglas de gas permeable, las reglas de lentes blandas aplican exactamente a este lente. Y eso es lo que me gusta. Pues no estamos cambiando su mentalidad. Hacemos lo mismo que usted sabe hacer. Por último, por la edad que usted tenga trabajando con ya sea blando o gas permeable, es exactamente lo mismo que va a hacer acá. Si quiere apretar, aumenta curvatura o aumenta diámetro. Si quiere soltar, disminuye diámetro o pone más plana la curva base. Lo mismo que usted hace, no hay cambio ninguno. Por tanto, es un diseño bien fácil de trabajar, bien sencillo y fluye, porque es lo que usted está acostumbrado a hacer. Por eso creamos este diseño de manera que en vez de que usted se acostumbre a nuestro diseño, nosotros acostumbrarnos a la manera en que el practicante trabaja. La manera que usted trabaja es esa y por tanto creamos un diseño que funciona de esa manera. ¿Okay? Y por ahí siguen las diferentes, no voy a discutirlas todas, pero para que tengan idea de cómo funciona la tabla. ¿Okay? ¿Cómo se adaptamos? Una vez que ponemos la curva base, tenemos el diámetro, lo tienen en la caja, hacemos la refracción esférico-cilíndrica. Si dio la suerte que era esférica, pues mejor todavía, no hay problema ninguno. Pero si es esférico-cilíndrica, se compensa al igual que un lente tórico blando, usando la notación LARS, ¿verdad? Left add, right subtract. Hacia la izquierda añadimos grado, hacia la derecha restamos grado. Lo mismo que usted haga eso por los últimos, yo pues en mi caso 20 años, pero lo que usted tenga 10, 5, trabajando con lentes blandos tóricos. Exactamente lo mismo. Esto es un casito. Doctor Augusto Rosé Chile, el colega y amigo Augusto Rosé y autor del libro que yo escribí de contactología especializada. Miren las queratometrías, miren los perfiles de la topografía, obviamente es un cono, es claro cómo está ahí. Vemos el primer lente que él puso, lo puso con un grosor de 0.30.
Mire la sobrerefracción en el ojo derecho, quedó con 3.75 y por tanto al quedar con 3.75, que fue lo que dijimos, vamos a utilizar, si quedan con más de 2 dioptrías, vamos con un lente de un grosor un poquito más grueso, valga la redundancia, para que compense un poquito más. En la segunda prueba los puso en .50, miren lo que sucedió, de 3.75 bajó a 2.75, de .75 bajó a .50 el astigmatismo, ¿ok? Para el propósito de que tengan pruebas con ambos grosores, tanto .30 y .50, es para vean cómo trabaja, cómo baja ese astigmatismo en esos casos. Obviamente, lo que quede, lo ponemos entonces le añadimos ese poder esférico cilíndrico al lente. Miren los lentes finales, curva base 850, 14.5 de diámetro, que es el diámetro que usted trabaja regularmente en casi cualquier lente, menos 450, menos 275 por eje 16, con un grosor de .50, agudeza visual 20-20. En el ojo izquierdo, menos 450 con .50 de astigmatismo, eje 0.10 de .50 de grosor central, con una agudeza visual de 20-15. O sea que, sí, como hablamos, en muchos de los casos, sí es importante la agudeza visual, pero más importante es el confort. Pero con un diseño como este podemos proveerle en muchos casos tanto excelente confort como excelente agudeza visual, que fue lo que hizo el doctor Augusto Rosé en este caso con este paciente y esas córneas. Proveyó 20-20 y 20-15, extremadamente cómodo, con buen material, buena adaptación, paciente contento. O sea, como ven, no siempre son lentes esclerales. Tenemos en nuestro arsenal de opciones para contactología especializada, lentes blandos hechos a pedido. Discutimos el PRS, que es para post-cirugía refractiva específicamente, y ahora el FlexLens ARS, que es un diseño mucho más nuevo para todo tipo de ectasia corneal y hasta para post-cirugía refractiva, donde hay cilindro residual. Por tanto, podemos hacer todo eso. Le agradecemos la sintonía con respecto a este webinar, como vieron aquí, de esas opciones especiales. Esperamos que haya sido de su agrado. Será hasta la próxima. Un abrazo desde Puerto Rico.